tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. De la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente a los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y puede haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios, y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclama en forma absoluta: yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, donde los judíos le gritaban: Rey de los judíos, salve Rey de los judíos. No, los soldados, creo que eran los soldados, sí. Salve Rey de los judíos. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Le hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vivirá en el luz del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, en el versículo 39. Y decíamos que el inocente muere por el culpable, el justo por el injusto, no solo a causa de la injusticia que hay que robar, no
no solo a causa de la injusticia, como lo anuncia Isaías capítulo 52. El justo es uno que ha comprendido lo que es la vida. No es un bien que hay que robar, sino un don que hay que recibir y ofrecer como lo hace el Señor de la vida. Él sabe dar la vida por el otro. La vida es sagrada y vale la vida recibida y entregada. El impío, hermano que me escuchas, en cambio, es uno que le quita la vida a los otros para apoderarse de ella. Se vuelve señor de la muerte, cuya vida vale la muerte. Pero también el injusto se volverá inocente cuando, al ser derrotado por otro, le toque sufrir la violencia. En efecto, hermano que me escuchas, al final, el bandido perdedor es inocente porque no puede causar daño, como Barrabás, que es culpable de todo a excepción de la propia muerte, que no es querida ni deseada. El justo, en cambio, es inocente en la vida y en la muerte, porque no quiere causar daño, aunque pudiera. Seguimos leyendo el versículo. Quien se les ponga en libertad al rey de los judíos. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Hermanos, el procurador Pilato quiere juzgar con astucia. En realidad, será víctima del juego. Y el versículo 40 se lee: ellos volvieron a gritar diciendo, ¿quiénes son ellos? Los judíos, que vuelven a gritar, porque se supone que ya han gritado antes, cuando presentaron a Jesús como un malhechor, al que había que dar muerte. Las muchedumbres gritaban unos días antes, en su entrada a Jerusalén, cuando lo proclamaban rey, en Juan capítulo 12. Ahora, los jefes y sus siervos gritan pidiendo que le quiten la vida a Jesús, como pasó en Juan capítulo 19. También Jesús gritó cuando le devolvió la vida a Lázaro, en Juan capítulo 11. Ahora, el grito que condena a muerte al que da la vida, libera a un condenado a muerte. Hermanos, la justicia en nombre del pueblo es una cosa hermosa, pero no está dicho que sea justa. Desde siempre, los jefes y sus siervos influyen en el pueblo y son sus representantes, que hoy por lo general son elegidos con manipulaciones tales que uno se pregunta ¿dónde ha ido a parar la libertad? No hay que olvidar que desde los linchamientos primitivos hasta las masacres modernas, desde los genocidios hasta las guerras preventivas, desde el nazismo hasta el estalinismo, en las dictaduras y en las democracias, toda astucia fue y será siempre perpetrada por los jefes y por sus siervos, con el consenso pleno, tácito o implícito del pueblo. Hermanos, el consenso del pueblo, por su naturaleza, es ambiguo. Es justo cuando se cumplen estas dos condiciones. Se ha obtenido con el respeto de la libertad ajena
y si decide algo que respeta la dignidad del hombre. De lo contrario, con perdón de los tutores de la legalidad, a toda costa, la obediencia ya no es una virtud. Puede llegar la hora en que, sin usar la violencia, uno se ve obligado a sufrir la cárcel y la espada. El que tenga oídos, oiga, nos dice Apocalipsis, capítulo 13. El único antídoto a la justicia, que siempre está al acecho en toda decisión, inclusive cuando es un plebiscito, es que cada uno juzgue según su conciencia, recta e iluminada. Dentro de su corazón, cada uno sabe lo que no quiere que los otros le hagan a él. No lo haga a los otros sin plegarse a ningún chantaje. El que no escuche la voz de la conciencia renuncia a ser hombre. Seguimos leyendo el versículo. Y los judíos gritaban: ¡a ese no! ¡A Barrabás! Hermanos, la escena de Barrabás en Juan el Evangelista se reduce a lo esencial. Barrabás, el salteador, obtiene la gracia pascual en lugar del inocente. Barraba significa hijo del padre desconocido. Era el nombre que se le daba al que era hijo de nadie. El evangelista Lucas especifica que había sido recluido en la cárcel por un motín que había sucedido en la ciudad y por homicidio. En Lucas capítulo 23. No se excluye que los otros dos fueran crucificados con Jesús, fueran los revoltosos que estaban en las cárceles con él, los cuales eran llamados como Barrabás, dos salteadores, como está en Marcos capítulo 15 y en otros evangelios sinópticos. Para el apóstol Mateo, en su capítulo 27, Barrabás es un prisionero famoso, un prisionero célebre. Es probable que fuera un bandido que pertenecía a los celotas, que querían oponerse al poder romano con una violencia igual y contraria. Si Barrabás hubiera tenido éxito en la revuelta improbable, no sería un salteador condenado, sino un rey aclamado. El rey no es acaso un bandido que ha logrado dar muerte a su predecesor y eliminar a sus competidores menos capaces de causar daño con respecto a él. Barrabás, hermano que me escuchas, el salteador derrotado, es la imagen negativa del poder real que acá abajo de este mundo. La imagen positiva es el rey victorioso, que no es más que el salteador más poderoso que ha prevalecido sobre el rey anterior. Hermanos, Barrabás representa a cada uno de nosotros, que somos todos reyes fracasados, si nos comparan con el único que ha tenido éxito. Pero representa también a todo rey que, tarde o temprano, llegará a ser como él. En efecto, el rey del momento es desde siempre la víctima designada a caer bajo los golpes de uno más fuerte que él. Es una cadena sin fin. Así, según la ley de la selva,
va adelante la historia. El más prepotente que está de turno elimina al precedente y pasa a ocupar su puesto para cederlo al siguiente, que lo eliminará a él hasta cuando viene el Rey de la verdad, inocente, que es eliminado por todos. Barrabás, hermano que me escuchas, el hijo de nadie y hermano de nadie, homicida, prisionero de la violencia, que antes es cometida y luego es soportada en la cárcel y a la espera del patíbulo. Además de ser una persona concreta, es una persona universal. Representa nuestro modo trágico de concebir la vida. Así la falsa imagen del rey, tarde o temprano, reduce a todo hombre a lo que es. En cambio, el Señor Jesús, el buen pastor, libera de la represión al que escucha su voz. Al dar su vida por sus ovejas, les da su misma vida, que es el conocimiento y el amor del Padre, como lo anuncia Juan, capítulo 10. Mediante la gracia pascual, el Hijo de nadie se convierte en Hijo del Padre, y el Hijo del Padre se convierte en el Hijo de nadie. Es el trueque divino que nos salva. El Señor de la vida toma sobre sí nuestra muerte y nosotros, liberados de la muerte, somos entregados nuevamente a la vida. Se cambia la vida por la muerte y la muerte por la vida. Hermanos, el Señor Jesús es el siervo aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la salvación se abatió sobre él. Por sus llagas hemos sido curados. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 53. Barrabás, hermano que me escuchas, como todo hombre, ya ha recibido la gracia pascual. Aunque ignore lo que es y qué implica para él, comprenderá esto cuando piense en el hecho de que él debía morir y no muere, mientras que el que debía de vivir ha muerto en su lugar. La salvación de la humanidad ya ha sido dada como un don por la cruz del justo y de todos los justos, para vivir una existencia nueva, una existencia salvada. Solamente se necesita la palabra de Dios que anuncia el hecho y ayude a comprenderlo. Seguimos leyendo el versículo. Barrabás era un salteador. Hermanos, el Señor Jesús había dicho que todos los que han venido antes que él eran ladrones y salteadores en Juan capítulo 10. El buen pastor, el Rey de la verdad, ofrece su vida por los ladrones y los salteadores que le dan muerte. Es el Hijo de Dios que ama a los creyentes con el mismo amor del Padre. Por eso es el verdadero Rey, el hombre a imagen de Dios. De este punto, el Señor Jesús es soberano absoluto. Es amor que vence toda enemistad. En Él, Dios reina sobre la tierra y revela su gloria. Nosotros vemos aún hoy esta gloria en los hambrientos y sedientos, en los emigrantes y despojados, en los enfermos y reclusos, en aquellos que,
como el cireneo, llevan la cruz del Señor Jesús, como lo describe Marcos capítulo 15. Ellos están aquí para salvarnos. Lo que hacemos por ellos nos salva a nosotros mismos, lo anuncia Mateo capítulo 25. La coronación de Jesús está en el centro del proceso. Parece que la escena se desarrolla afuera, delante de los jefes como la anterior. De hecho, no se dice que Pilato haya entrado en el palacio. Solo después sabemos que sucedió adentro, porque en el versículo 4 se dice que sale. El autor quiere sugerir que afuera sucede siempre lo que antes sucede adentro. Jesús, hermano que me escuchas, al ser presentado por los jefes como malhechor, se reveló como el testigo de la verdad, el siervo inocente cuya muerte libera a quienes son prisioneros de la violencia. Precisamente de este modo es el verdadero rey, victorioso sobre todos los enemigos, porque sabe entregar su vida por ellos. Hermanos, el Señor Jesús ahora está coronado como rey por los soldados. Lo que según ellos es una burla, es la pura verdad que desenmascara la realeza de este mundo. Al leer este breve relato, nos encontramos ante la página más elocuente de la filosofía de la historia, que está escrita no con tinta sobre el papel, sino con la sangre sobre la carne del justo. El que no escucha la voz del buen pastor se comporta como salteador. Azota al hombre y lo corona de espinas y reduce su saludo a un insulto y el honor a una bofetada. Hermanos, el Señor Jesús está revestido con toda justicia de las insignias reales. Es tan libre y poderoso en el amor que lleva sobre sí el mal del mundo. Es coronado inmediatamente después de la gracia pascual, cuando es condenado en lugar de Barrabás, que nos representa a todos nosotros, que somos sus semejantes. Es rey porque expone, porque dispone y entrega su vida en favor de los otros, para recibirla de nuevo, plenamente realizada. Este es el mandato que el Hijo de Dios ha recibido del Padre, como lo anuncia Juan, capítulo 10. Cuando comprendamos que el hombre azotado, que el hombre coronado de espinas, que el hombre encarnecido y golpeado es nuestro rey, entonces estará el reino de Dios sobre la tierra, ya libres de los ídolos. Veremos la gloria y nuestra humanidad será salvada. Hermanos, la verdadera lucha, que dura toda la vida, es contra nuestros ídolos, con el eje del mal que está dentro de nosotros. Los 7 vicios capitales son los 7 enemigos, antiguos y siempre presentes, que pueblan la tierra que el Señor nos ha dado. No se han de venerar ni aceptar, sino que se han de exterminar, para no perder la libertad de los hijos de Dios, como lo anuncia Deuteronomio, capítulo 1. Y en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 1, leemos: Pilato entonces tomó o acogió a Jesús. Hermanos,
En el prólogo se dice que las tinieblas no aprisionaron a la luz y que los suyos no lo recibieron en Juan capítulo 1. Agarrar y recibir son un compuesto de tomar. Las tinieblas aún no agarran ni reciben la luz. Sin embargo, la toman. Aún más, la conciben. Pilato había dicho a los jefes: tómenlo ustedes. En Juan capítulo 18. En efecto, no quiere asumir la responsabilidad de dar muerte a un inocente. Ahora él también toma a Jesús. Tomar es el acto constitutivo del hombre. Todo lo que es y lo que tiene lo ha tomado de otro. Lo anuncia 1 Corintios capítulo 4. Pero se puede tomar para juzgar, para condenar, para azotar y crucificar, o para coger en herencia las vestiduras y la madre, el cuerpo y el Espíritu Santo de aquel que acoge nuestro vinagre, como está en Juan capítulo 19. La ambigüedad del tomar es la misma del entregar. Puede ser para poseer o para recibir como un don, para la muerte o para la vida. De todos modos, al final triunfa el amor de aquel que ofrece la vida a quien se la arrebata. En el relato de la pasión se muestra cómo todos los enemigos lo toman con violencia para darle muerte. Precisamente así lo conciben y lo comprenden. Hermanos, el procurador Pilato, por su responsabilidad, ya está haciendo el juego de salteador. El que no escucha la voz de la verdad está entre los que eliminan al justo. La responsabilidad de todo el que es poderoso es su responsabilidad frente al inocente. Por eso, hermano que me escuchas, es culpable del mal que le aflige. Seguimos leyendo el versículo y dice que Pilato mandó azotarlo. Parece que Poncio Pilato, en persona, tome y azote a Jesús, aunque en realidad lo hacen sus siervos. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, la flagelación está directamente en conexión con la crucifixión. Es un anticipo que acelera la muerte del crucificado. En Juan el Evangelista, en cambio, forma parte de la coronación del rey. La flagelación es un castigo para esclavos o para soldados culpables. Puede servir también para obligar a la confesión de delitos, como está en Hechos capítulo 22. Pero aquí, la verdad es clara. El Señor Jesús es rey y su realeza es inicua. Por consiguiente, es castigado por ser inocente. ¿Por qué Poncio Pilato hace azotar a Jesús si en él no encuentra ninguna culpa? Según el evangelista Lucas en su capítulo 23, él quisiera conmover a sus enemigos para poder dejarlo en libertad. En cambio, según Juan el Evangelista, se trata más bien de una burla. Presenta a los jefes su Mesías como un rey de burlas. Sin embargo, hermano que me escuchas, a un nivel más profundo,
aunque inconscientemente, Poncio Pilato cumple lo que dice la Sagrada Escritura. Jesús es rey por cuanto es siervo de Yahvé, azotado y bofeteado, como lo anuncia Isaías capítulo 50. Es el justo que lleva sobre sí la injusticia, como lo anuncia Isaías capítulo 53. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo anuncia Juan capítulo 1. La flagelación y las bofetadas sirven como inclusión a la coronación real de Jesús. Evidencian el rechazo del rey que da testimonio de la verdad. Pero él es rey precisamente porque es el inocente golpeado por el mal del mundo. Y en el versículo 2 se leen que los soldados, el poder se obtiene con la fuerza y el dinero, fruto en grande parte de la violencia acumulada y ya lavada, eventualmente guardada en los bancos suizos. Luego se mantiene con leyes apropiadas que tienen como finalidad su estabilización y crecimiento. En momentos de crisis, cuando eso no basta, se acude de nuevo a los soldados, que son violencia en estado puro. Su único poder es el de causar daño hasta producir la muerte. Por consiguiente, hermano que me escuchas, son el fundamento de que proviene la realeza de este mundo, que tiene como jefe al que es mentiroso y homicida desde el principio, como lo anuncia Juan, capítulo 12. ¿Qué poder es ese que no tiene la posibilidad de hacerse respetar con la fuerza? Los soldados son siervos de la violencia mortal, diferentes de los siervos del rey que da la vida. Seguimos leyendo el versículo. Trenzaron una corona de espinas. A diferencia de Marcos capítulo 15 y Mateo capítulo 27, Juan el Evangelista, la corona precede a la púrpura. La corona, la púrpura y el saludo forman parte del rito de la coronación. La realizan los soldados que aclaman a su jefe, el salteador que también es bandido, victorioso que toma el poder. Los soldados, al poner en escena esta farsa, representan en realidad la esencia de la realeza que viene de este mundo. Si Jesús ha dicho que es rey, enviado por Dios, testigo de la verdad, ellos lo coronan. La corona, hermano que me escuchas, hecha de oro en forma de aureola, es señal de gloria. Es señal de irradiación divina, como el sol. La que colocan sobre la cabeza de Jesús está hecha de espinas. Son las penas de los dominadores que los dominadores infligen a sus súbditos. Recuerdan la realeza de la zarza, abrojo para el que se refugia en él y hoguera para el que se rebela contra él, como lo anuncia Jueces, capítulo 9, y Primera de Samuel, capítulo 8. Hermanos, la gloria de este mundo es estar por encima de los otros, para colocarlos bajo los propios pies. En cambio, la gloria del Señor es servir y lavar los pies. Por una parte,
la gloria del poder, violencia que toma y posee, oprime y mata, despojando al hombre de su humanidad. Por otra, la gloria de Dios, que es amor, que da y se entrega, libera y da vida, devolviendo al creyente su dignidad de hijo de Dios. Hermanos, lo que hacen los soldados recuerda ciertas representaciones de carnaval, en las cuales, haciendo la parodia del rey, se dice la verdad acerca del poder del hombre sobre el hombre. El Señor Jesús, coronado de espinas, desenmascara la realeza de los ladrones salteadores y muestra la majestad solemne del buen pastor. Es el Hijo de Dios igual al Padre, porque se hace siervo de los creyentes. ¿Cuándo comprendemos que la denominada gloria del mundo es una broma de mal gusto? Gloria verdadera es la humildad del que ama y sirve. Contemplar al Señor del universo, coronado de espinas, nos libera de la vanagloria, que es el principio de cada una de nuestras acciones, que destruye nuestra identidad como hijos y creyentes. El Señor Jesús había dicho: ¿cómo van a creer ustedes que aceptan la gloria de otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? En Juan capítulo 5. Esta búsqueda de la gloria mundana nos hace colocar nuestra identidad en la imagen que los otros tienen de nosotros. Nos hace esclavos de la mirada ajena, como lo anuncia Éfesos capítulo 6, Colosenses capítulo 3. Así nos vemos muy dedicados al culto de nuestra imagen, a la cual sacrificamos nuestra gloria y la ajena. Culto de la imagen, en griego se dice idolatría. Hermanos, hoy somos idólatras, en estado puro. Uno queda reducido a su imagen. La única lucha verdaderamente violenta, como lo anuncia Romanos capítulo 7 y Gálatas capítulo 5, es contra el mal que está en nosotros mismos. También en este sentido, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo anuncia Mateo capítulo 11. Seguimos leyendo el versículo. Le vistieron en un manto de púrpura. Para Mateo capítulo 27 se trata de la clámide del sentado romano. El rojo de la sangre se vuelve el escarlata del manto imperial. El emperador debe a la sangre que ha derramado su vestidura de púrpura. Ella tiene el color de las heridas abiertas del Hijo del Hombre, revestido de la violencia ajena, que derrama su sangre por la vida del mundo. Hermanos, no se dice que al Señor Jesús le quitarán este manto. Es la imagen de su cuerpo, golpeado y llagado, cuyas heridas nos curan, como lo anuncia Isaías capítulo 53. Este vestido de sangre recuerda la toalla que se ha ceñido para lavarnos los pies. Es la vestidura que nos dejará en la cruz su humanidad, su carne de Hijo del Hombre, puesta al servicio de cada creyente. En ese momento, según Mateo 27, los soldados ponen en la mano derecha de Jesús una calla, que es el cetro que, después de la postración, el saludo y los esputos,
servirá para golpearle la cabeza en Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15. Al igual que la corona, la púrpura y la aclamación, también el cetro, la postración y el beso de veneración, que aquí se convierte en salivazo, forman parte del ceremonial de la corte para la coronación. El cetro es el bastón del mundo, el poder del jefe, prolongación de su mano. Es su posibilidad de obrar incluso a distancia, impartiendo órdenes a los súbditos que obedecen y cumplen su voluntad. De lo contrario, hermano que me escuchas, son castigados como transgresores. ¿Qué es el mandato del más poderoso sino el golpe en la cabeza del que dice la verdad? ¿Qué es la postración del sometimiento sino un detestable doblegarse ante quien quita la libertad? ¿Y qué es la veneración del poderoso sino un salivazo sobre la propia dignidad? Y el versículo 3 se lee: Salve, Rey de los judíos. Es el saludo de aclamación para el rey cuando acaban de coronarlo y revestirlo de púrpura. Es el equivalente del shalom hebreo o del vale romano. La escena presenta una realeza invertida. La corona es de espinas, la púrpura de sangre, el saludo es de burla. Es la realeza del hombre, espinas, sangres y escarnios para todo hombre, y revela la misteriosa realeza de Dios, que es amor y se hace cargo de nuestra inhumanidad. Hermanos, esta escena continuará fuera del palacio, en la presentación pública del rey, y culminará en la entronización en la cruz. Al lector le parece que la escena sucede en público. En efecto, en Juan capítulo 19, no se dice que Poncio Pilato haya vuelto a entrar. Solo cuando Poncio Pilato sale, se comprende que estaba dentro. No es una distracción del autor. Lo que se realiza en el palacio del poder es el espejo de lo que sucede en el mundo. En política, el dentro y el fuera se corresponden. En el bien y en el mal. La identidad del hombre se da en su relación con el otro. Para Pilato y para cuantos no escuchan la voz de la verdad, el Señor Jesús es un rey de burla. Para los otros es la gran revelación. Trágica burla es nuestro modo de concebir al rey. Contemplar a nuestro rey azotado, a nuestro rey coronado de espinas, a nuestro rey revestido de púrpura, a nuestro rey encarnecido y abofeteado, nos hace comprender la mentira del mundo y la verdad de Dios. Suscita estupor la vista del siervo de Yahvé, victorioso, honrado y exaltado y levantado de ese modo, como lo anuncia Isaías en su capítulo 53. Otro tanto se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Lo anuncia Isaías en su capítulo 52.
Hermanos, cuando reconozcamos a nuestro Rey y Señor, en el hombre golpeado, en el hombre despreciado, en el hombre llagado, en el hombre escarnecido y abofeteado, entonces ya no seremos autores ni víctimas de la violencia. Entonces será expulsado el príncipe de este mundo y todos seremos atraídos hacia él, como lo anuncia Juan, capítulo 12. Nuestro retorno a él, que se ha ido de ese modo, ya es su retorno a nosotros, su segunda venida. Así el mundo vuelve a ser hermoso, como reverbero de la gloria. Y seguimos leyendo el versículo. Le daban bofetadas. Hermanos, como las llagas de la flagelación, así también las bofetadas evocan la figura del siervo de Yahvé de Isaías capítulo 50. Esta escena, que es repetición de Juan capítulo 18, recuerda la final después del proceso ante el Sanedrín, que describen los otros evangelios sinópticos, como está en Marcos capítulo 14. En ellos, después de la presentación del rostro de Jesús, descubierto o cubierto de salivazos, velado y golpeado, resuena el imperativo dirigido al lector. Profetiza, adivina quién es el que te golpea. No son tanto los siervos o los soldados los que lo golpean, sino la misma violencia del mundo que se ensaña contra él, que es el inocente, golpeado por nuestro mal. Este rostro, hermano que me escuchas, velado por nuestro mal, es revelación pura, palabra que salva el mundo, profecía que lo dice todo acerca de Dios y acerca del hombre. Es el rostro, salvación de mi rostro y mi Dios, como lo anuncia el Salmo 42, en cuya luz veo la luz, como lo anuncia el Salmo 39. Hermanos, el Señor Jesús, denunciado por los jefes como un malhechor, ha mostrado a Poncio Pilato su realeza. No es de este mundo, porque da testimonio de la verdad. Él es el rey porque sabe entregar su vida por los hermanos perdidos, representados por Barrabás, coronado en el palacio por obra de los siervos del poder. Ahora es presentado con las insignias reales a todos para que aclamen. La escena es un nuevo diálogo entre Poncio Pilato y los jefes, que recuerda y desarrolla. Y con este diálogo se tiene la inclusión inmediata a la coronación. Hermanos, el Señor Jesús, por cuanto es inocente y muere en lugar del malhechor, es el Rey. Representa a Dios en la tierra. Es el Hijo de Dios que ama a los creyentes con el mismo amor del Padre. Él es el rostro, la verdad de Dios y del creyente. La exhibición de un hombre azotado y coronado de espinas, en la intención de Poncio Pilato, que quiere liberarlo, quiere mostrarle la inconsistencia de las acusaciones contra él. Es un Mesías ridículo e impotente. En realidad, es una epifanía real. Manifiesta todos el verdadero rey. Aquí tienen al hombre,
imagen de Dios. Ser hombre así significa ser hijo de Dios. En él brilla la gloria, cuya libertad es servir, cuyo poder es amar, con un amor más fuerte que la muerte. Hermanos, este hombre inocente, este hombre apresado y atado, este hombre llevado como malhechor y golpeado con azotes, este hombre coronado de espinas y vestido de violencia, este hombre es Dios y Señor. Es el Verbo que se hizo carne e Hijo igual al Padre. Al aparecer Él, gritamos: ¡crucifícalo! En efecto, hermano que me escuchas, tenemos en el Salteador a nuestro modelo de hombre. Esta escena que sigue la coronación prepara la entronización sobre la cruz, decidida por los poderosos y aprobada por los presentes. El Señor Jesús se convierte en Rey universal, colocado por todos sobre este trono, desde donde realizará su juicio. Y en el versículo 4 se lee: volvió a salir Pilato. Solamente ahora sabemos que la coronación ha tenido lugar dentro del pretorio. Ahora 3 veces seguidas se habla de afuera. Fuera se reconoce siempre lo que sucede adentro. Seguimos leyendo el versículo. Si lo traigo afuera, para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Hermanos, Poncio Pilato declara el motivo extraño por el cual lo ha azotado y ha permitido que los soldados pusieran en escena la coronación de espinas. Era para mostrar su inocencia. Es paradójico, pero verdadero por 2 motivos. Primero, porque un hombre reducido a este estado no puede atentar al poder. Segundo, porque la violencia del poderoso siempre la carga el inocente. Su inocencia, que ha sido afirmada constantemente, subraya que Jesús es el justo, que sufre, como lo dice Sabiduría, capítulo 2. El siervo que salva a las muchedumbres, como está en Isaías capítulo 52 y 53. Es un modo nuevo de ser rey, que es propio de aquel que lava los pies, que revela el amor, que es la verdadera esencia de Dios. A los discípulos que discutían acerca de los primeros puestos en su reino, Jesús había dicho: sepan que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, como lo dijo en Marcos capítulo 10. Al final del texto paralelo de Lucas, Jesús dice: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, en Lucas capítulo 22. Seguimos leyendo el versículo 5. Salió entonces Jesús fuera. No es Pilato el que conduce a Jesús fuera, es él que sale, así como será él quien toma la cruz. La iniciativa es suya. Es la aparición pública del Mesías, con sus insignias reales,
ante los jefes del pueblo. En esta salida, así como en la sucesiva, existe el rechazo de las tinieblas que no aman la luz. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe.